Hola a todos, bienvenidos a Se habla de historia. Hoy se habla de la Segunda Guerra Mundial, la contienda más devastadora que ha vivido la humanidad. Bueno, para hablar de la Segunda Guerra Mundial debemos remontarnos a la primera, la cual había terminado en 1918 con el Tratado de Versalles. Sus ganadores, Francia e Inglaterra, y dentro de sus perdedores, Alemania. Aquí hablamos de una Alemania que después de esta trágica guerra había quedado repailas, tanto económicamente como políticamente y moralmente, ya que en este tratado Alemania le echaron básicamente toda la culpa por la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que Alemania necesitaba era un líder, alguien que les trajera de vuelta esa gloria de su época imperialista. Y es ahí donde aparece Hitler, quien les empieza a hablar acerca de la superioridad de su raza e ideas supremacistas, quien con su gran talento para la oratoria convenció al país de seguirlo. Hitler fue subiendo al poder poco a poco hasta volverse canciller en 1933. Sus ideologías eran nacionalistas, racistas, supremacistas, antisemitas y anticomunistas. Haciendo aquí un paréntesis, la Unión Soviética era comunista hasta que ya. Así que Hitler no la iba bien con ellos. Pero para que todo saliera bien en un plan macabro que tenía involucrada a Polonia, que era vecino de la Unión Soviética, necesitaba llevar a los soviéticos en la buena. Así que se hizo un tratado de no agresión germano-soviético. Entonces, después de esto, Hitler procede con su plan y rompe el Tratado de Versalles el 1 de septiembre de 1939, invadiendo a Polonia. Y tras esto, el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania 3 días después. Y es aquí donde empieza la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la declaración de guerra, en menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, quienes al fin y al cabo se dividen este país en mitades. Esta guerra, entre comillas, que se dio entre Alemania, Francia y el Reino Unido, fue llamada la Guerra de Mentiras, ya que era guerra, pero no estaban guerreando. Con esta declaración de guerra, al parecer pretendían que fuera más bien como un espantapájaros para Hitler y su invasión, pero no les funcionó. Y a partir del 9 de abril de 1940 es en donde, mejor dicho, se armó. Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Noruega y Dinamarca, y después sigue con Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y continúa con Francia. En todos los casos a Alemania le salen las cosas bien, y para finales de mayo los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana, y para el 22 de junio Francia estaba firmando un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad del norte de Francia y el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, o sea que Alemania prácticamente mandaba en las dos zonas, el sur y el norte. Pero Hitler quería más, así que decide ir por el Reino Unido, pero esta vez las cosas no le salen bien. Batallaron desde julio hasta finales de octubre y al final pierde. Esta guerra fue una aérea y es conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Ahora hablemos de Italia. Italia se mete a la Segunda Guerra Mundial a invadir Francia al lado de Alemania cuando ésta ya estaba por firmar el armisticio. Su ejército atacó sin éxito al sur de Francia, sin embargo su intervención le permitió ocupar una parte del país tras el armisticio. Italia, con su dictador Benito Mussolini, en el transcurso de la guerra invade otros países, invade Grecia y a finales de octubre invade fuerzas británicas, pero le va mal y a Alemania le toca ayudarle. Para poder entender la Segunda Guerra Mundial hay que tener claro quién era contra quién, y era el grupo aliado contra la alianza El Eje. El grupo aliado estaba conformado principalmente por Francia y el Reino Unido, al que más tarde se les pega a Estados Unidos, y el Eje conformado principalmente por Alemania, Italia y Japón. Los países del Eje tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Al Eje se le une más tarde Hungría, Rumania y Eslovaquia.
En abril de 1941, Hitler sigue alborotado con sus invasiones e invade Yugoslavia y Grecia. Esto para poder hacer tranquilamente su siguiente invasión. Recordemos que Hitler odiaba el comunismo y que Hitler quería que Alemania fuera más grande. Ahora, ¿quiénes eran comunistas y quiénes eran grandes? Ahí va, los soviéticos. Así que el 22 de junio de 1941, en una violación directa al pacto alemán-soviético, Alemania ataca e invade la Unión Soviética. A los soviéticos obviamente no les parece muy lindo por parte de Alemania nazi su traición, así que se pasan al bando enemigo de Alemania y se unen al grupo aliado. Alemania logra avanzar un poco en la Unión Soviética, pero después llega la más poderosa arma que podían tener los soviéticos, el invierno. Y entonces los soldados sin preparación para esto se debilitan. Ahora pasemos a cómo iban las cosas en Asia. Japón, quien quería también ampliar territorios, planeaba en conquistar el Pacífico, y para hacerlo decide empezar por nada más ni nada menos que bombardeando a Pearl Harbor en Hawái, la base naval de Estados Unidos, a inicios de diciembre de 1941. Al día siguiente de esto, los Estados Unidos le declaran la guerra a Japón y lo mismo hace el Reino Unido, y luego Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. Yo sé que suena como enredado, pero es simplemente Japón, Alemania e Italia contra Estados Unidos y Estados Unidos y el Reino Unido contra Japón. Bueno, al fin y al cabo, Estados Unidos termina derrotando a Japón. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo la primera batalla en territorio alemán con un asalto en la ciudad alemana de Köln, con 1000 bombardeos. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para 1945 había reducido a escombros una buena parte de las zonas urbanas de Alemania. Durante el verano de 1942, los alemanes seguían con la intención de invadir la Unión Soviética y ahora su principal objetivo era la ciudad Stalingrado. Hitler, mejor dicho, se obsesionó con Stalingrado y fue una de las peores batallas de toda la guerra. Al final de esta, Alemania no pudo resistir más, así que se retiró. En julio de 1943, los estadounidenses desembarcaron en Sicilia, Italia, ya que querían tomarla para después por ahí poder ir acorralando a Alemania, pasar por Francia y luego llegar a Alemania. Entonces, ese mismo mes, Mussolini fue detenido y destituido por orden del rey, quien nombró como primer ministro al mariscal Badoglio. Este inició conversaciones secretas con los aliados para facilitarles la conquista de la península. Italia firmó la rendición incondicional y se pasó al bando de sus enemigos antiguos, o sea, los aliados. Y el 13 de octubre le declaró la guerra a Alemania. La península quedó dividida en 2 partes, una al sur en manos de los aliados y la otra en poder de los alemanes. Esta parte que estaba en poder de los alemanes la presidía Benito Mussolini, quien había sido mandado a la cárcel pero después es rescatado por Hitler. Este estado se trataba de un estado títere sometido a los intereses de los nazis, que fue perdiendo territorios a medida que las tropas aliadas avanzaban hacia el norte. El ejército alemán resistió tenazmente hasta que se rindió el 2 de mayo de 1945. 2 años después de que los estadounidenses llegaron a Sicilia. Ahora vamos a hablar de la batalla de Normandía, el día D, suscitado el 6 de junio de 1944, cuando soldados aliados desembarcan en las costas de Normandía, en Francia. Y llegaron ahí con el propósito de culminar la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania nazi. Los aliados
Resulta, pasa y acontece que desarrollaron una campaña en la cual hicieron creer a Alemania que iban a desembarcar en otro lado con el propósito de poder avanzar más fácilmente por donde en realidad llegaban. Ya que Alemania, al creer que llegaban por otro lado, asimismo iba a mandar a los soldados a ese lado y no suficientes a la zona correcta, que era Normandía. Les cuento que esta campaña funcionó eficazmente y el 25 de agosto las fuerzas aliadas lograron liberar a París. Después, el 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. Por otro lado, Polonia también logra ser liberada, ya que los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945 y liberaron al oeste de Polonia. Los soviéticos siguieron avanzando, atacando a Alemania por el lado de Polonia y por el lado de Francia e Italia, el resto del grupo aliado. Alemania estaba rodeada y debilitada. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que se lograra rodear la capital alemana, Berlín. Y el 20 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. Y el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales. Y el 9 de mayo se rinde ante los soviéticos. Con estos sucesos termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y en Asia termina después de que los Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre y así se le dio un fin total a la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Esta ha sido una narración de Vicky Sánchez. Que tengan un gran día. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. For this victory, we join in offering our thanks to the Providence which has guided and sustained us through the dark days of adversity.